posibilidad real a la que hay que ponerle mucha atención y que yo creo que podría contribuir a resolver muchos problemas, porque resulta que nuestras instituciones públicas, a pesar de todo lo que está dispuesto en las leyes, particularmente la Ley 38 del 2000, que es la que fundamentalmente regula estos temas, se exceden constantemente. Uno llega a una institución pública después de haber leído lo que dice el reglamento de esa institución en cuanto a qué es lo que debe presentar, y lo primero que le dicen es: aquí está el papel de lo que tiene que traer, pero es que ya yo lo tengo hecho después de haber leído el reglamento. Y dicen: no, tiene que traer esto, con lo que francamente exceden los términos que están previstos en las leyes y en las reglamentaciones vigentes. Y no sería nada inconveniente que pudiera haber algún tipo de autoridad, naturalmente que preferible que sea del órgano judicial o jurisdiccional en todo caso, que pueda señalarle a ese funcionario: no, señor, usted no puede ir más allá de lo que dice su propio reglamento, no puede hacer menos de lo que dice su reglamento. Eso me ha pasado a mí con mucha frecuencia y creo que sería muy útil. En la corta experiencia que tuve de la práctica privada sé que eso es así, pero esa experiencia que dijo es para esa funcionaria. Si al día siguiente va y no está ella, hay otra que le dice que es otro requerimiento. Lo dejo hasta allí. Pero hay algunas instituciones que han sido más ordenadas, sí, y entonces le ponen 12 requisitos cuando la ley dice 4. Sí, así. Sí, lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Sí, poner orden. Y estamos tratando en hacerlo, es verdad. Yo le voy a dar varios nombres ahora, señor procurador. Para anotarlo. Hay otra pregunta, dice: ¿es pertinente o no la elaboración de un nuevo Código Civil? Ayer se instauró una comisión para conmemorar el centenario, ¿no? Es por supuesto. Bueno, perdón, la pregunta debió haber dicho de lo que queda del Código Civil, ¿no? Por supuesto, eso es indispensable. Si uno cuando se pone a ver la historia de por qué tenemos las leyes que tenemos, tiene que llegar a la conclusión de que ese Código Civil se escribió cuando no había carros, cuando no había carreteras, cuando no había electricidad, internet, cuando no había teléfonos, cuando no había un montón de cosas que han modificado el modus vivendi de los países, pero por entero. El Código Civil necesita una revisión, pero es que no solamente es el Código Civil, el Código Administrativo. ¿Qué Código Administrativo tenemos? ¿De cuándo éramos? Que es así, sí. No, pero dice nada más el título, Código Administrativo. Sí, sí, no, porque por dentro está todo cambiado. Sí. Y la forma como deben ser dispersadas las manifestaciones. Los buenos ciudadanos que se retiren en eso tiene que revisarse, sí, y a fondo. El Código de Comercio también, dicho sea de paso. Lo que pasa es que hemos hecho muchas revisiones concentradas en temas específicos. Por ejemplo, se han querido hacer normas sobre temas qué sé yo, del cheque, o temas de tal cosa, o temas de tal otra, pero no hemos hecho un ordenamiento comprensivo y coherente con todo lo demás para el bienestar de la sociedad. Por eso hay quienes dicen que hay que volver a refundar el país. Bueno, se necesita un Andrés Bello un poco para eso también, ¿no? Sí, aquí hay otra pregunta, dice: ¿debe titularse a favor de particulares las áreas protegidas? Vamos a ver, ese es un tema interesante porque ese tema a mí me apasiona, dicho sea de paso. No solamente estoy hablando de áreas protegidas, estoy hablando de derechos posesorios en términos generales, de parques nacionales también. Mire, ese es un tema de que aquí tenemos que hacer algo. El 70% de la tierra está en manos de particulares que no tienen título de ninguna naturaleza y por consiguiente no tienen acceso a financiamiento para explotar adecuadamente ese recurso. No tienen bueno, no voy a entrar en el detalle. Es necesario que se les otorgue título. Es necesario que esos títulos tengan su origen preferiblemente en derechos posesorios que se tengan. Y que se deje de lado ese fementido planteamiento de que
el Estado es el propietario de todas las tierras que existen en la República. El Estado solamente es propietario de las tierras que están previstas en el artículo 258 de la Constitución Política y punto. ¿Qué tierras son esas? Hombre, y un poquito antes, en el 257 creo, está también otros bienes que son del Estado y que no pueden ser objeto de apropiación privada. Así específicamente declara es la Constitución Política. ¿Qué son esos bienes? El fondo de mar, las riberas del mar, que no están definidas en ninguna parte, en ninguna ley hay definición de la ribera de mar. Las playas, tampoco tenemos el concepto claro de playa porque tampoco está la definición. Por ahí hay una disposición de la Autoridad Marítima que dice que la playa es el espacio entre la marea alta y la marea baja. Pero nada más. Y esa norma es sencillamente para los propósitos de otorgar concesiones marítimas o portuarias. Para lo demás no sabemos. Hay por otro lado, en algunos casos, títulos ya concedidos, que ya existían cuando se declararon parques nacionales o zonas protegidas. Eso no se puede desconocer. Porque si ya alguien tenía un título de propiedad sobre algo, como tierra y como propiedad privada, que era suyo, y después se dispuso que eso iba a ser un parque nacional, lo que puede hacer el Estado es comprarle eso y dejarlo en el estatus de parque nacional, pero no puede desconocer ese título de propiedad que constituye un derecho adquirido. Si lo quiere hacer, que recurra a las figuras que están previstas en los procedimientos para poder hacerse dueño de eso. Esa es una tarea inconclusa y esa es una tarea muy seria que tiene el Estado por hacer. Yo si estuviera en el órgano ejecutivo, concentraría mi atención en esa como una de las fundamentales. Eso está incidiendo también en la baja producción del agro, está incidiendo en la falta de, básicamente la falta de producción en el agro, fundamentalmente. Aquí tengo de las redes una última pregunta que no sé si después algún otro de los miembros de la comisión quiera formular otra, ¿no? La pregunta es esta: amplíe su experiencia en el tema del recurso de casación civil, contencioso administrativo y el constitucional. No le dejaron nada. O sea. Hombre, en casación no he tenido mucha experiencia. He tenido recursos de casación, me fue admitido, sí, pero después el fallo vino en contra. Se trataba concretamente, recuerdo muy bien de este caso concreto que me molestó un poco, fue el caso de un banco al que se le había entregado una letra de cambio para ser descontada de la cuenta del girador, del obligado. Y posteriormente el banco, que tenía un cliente muy bueno en esa persona, en ese cuentaviente, dijo que se le había perdido la letra de cambio. Y por consiguiente el tiempo pasó, mi cliente no pudo tener la letra de cambio a mano y por consiguiente no pudo promover el proceso ejecutivo que se necesitaba. Esa fue una experiencia negativa en ese caso. He tenido varios casos también ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en materia de recursos de nulidad y de plena jurisdicción. En algunos me ha ido bien, en otros no. La licenciada Yanina Small, hace poco tiempo estuve conversando con ella precisamente, me estaba reclamando que no me había visto recientemente por allá. Y es verdad, yo en los años recientes no he estado con cara propia litigando en los tribunales, porque he sido muy duro escribiendo artículos en contra de la Administración de Justicia y he preparado un folder con algunos de esos artículos que se refieren a la pobre imagen viscosa. ¿Viscosa? Viscosa es la palabra que... Yo otra cosa. Viscosa es la palabra que utilicé en uno de esos artículos y que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Adán Arnulfo Arjona, el mismo día que salió el artículo me reclamó que había escrito un artículo urticante. Recientemente me lo encontré y le dije, viste, que no era tan urticante. Era la verdad. Sí. En que anticipaba que la Corte Suprema estaba decayendo dramáticamente. Es probable que alguien
¿Todavía va alguien? Sí. Podríamos tener hasta las 10:30 para... Faltan 3 minutos. Voy a hacer 2 preguntitas yo. En su opinión, ¿cómo Para puede tener contribuir la eso, jurisprudencia a la sostenibilidad ambiental y a enfrentar exitosamente el cambio climático? Y además yo agregaría, y el caos urbano que estamos viviendo. Wow. O la recomposición urbanística que necesita el país a través de la para que jurisprudencia. uno pueda decir. Mire, la jurisprudencia puede hacer mucho en ese sentido, pero ocurre que los abogados no estamos muy compenetrados de lo que dicen las convenciones internacionales, particularmente en materia de temas ambientales. Y entonces cuando recurrimos a los tribunales, investigamos en las leyes esas que se han dictado así específicamente para determinados temas, recurrimos a ellas, recurrimos al Código Administrativo, recurrimos a las normas del Código Civil, buscamos la Constitución de la República, que ahí pasa por encima más o menos sobre el tema ambiental, pero no nos concentramos en ese sistema convencional que sí permite, porque sí tiene normas más específicas con respecto al medio ambiente, que aquí tenemos que desarrollar muchísimo todavía, porque aquí hay muy poco hecho. Dicho sea de paso, yo tuve la oportunidad de contribuir a que se aprobara la Ley 21 de 1980, que precisamente trata del tema de la contaminación del mar por hidrocarburos provenientes de naves, fundamentalmente. Esa ley casi que fue toda obra mía. Ya puede estar un poco desplazada por el tiempo, han pasado ya 30 años, 35 años, pero yo tuve la oportunidad de dedicarme a ella. Y a través de la jurisprudencia, si se invocaran más las convenciones internacionales, seguramente se podría hacer jurisprudencia. Y esa jurisprudencia podría generar también que se adoptaran por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, que tiene iniciativa legislativa por disposición constitucional, la adopción de normas que contribuyeran a hacer mejor la convivencia en un medio ambiente saludable. Y vale lo mismo decir para el orden urbanístico que existe en la sociedad. Yo tengo algún par de amigos que se preocupan mucho por este tema urbanístico, entre ellos el arquitecto Jorge Riva, y la verdad es que cuando uno habla con una persona y con el arquitecto también, exactamente, el arquitecto Mejía, y la verdad es que es calamitoso. Lo que pasa es que uno como abogado no está compenetrado, pero si uno se pusiera a fijar con atención lo que ocurre en nuestras calles y la forma en que están diseñadas y cómo una bocacalle termina aquí, la otra comienza acá, y cómo se ponen conos cuando le da la gana a los constructores y se quitan cuando le da la gana a los custodios de los edificios de apartamentos, y se dice a dónde se puede. Es verdaderamente calamitoso y es una ciudad nada amigable. Si queremos aspirar a ser una sociedad y una ciudad de primer mundo, tenemos que ponerle atención a eso. Profesor Candaneo. Sí, hay un pacto que huele a impunidad y es el pacto COA, Corte Asamblea. No te denuncio para que no me denuncie, no atiendo el caso, se pierden los expedientes, no sé si se llaman expedientes o denuncias, y allá en el otro lado, o sea, hay algo creo de base, no sé, y de repente usted nos da una buena opinión aquí, que a lo mejor no es magistrado, pero nos quedamos con la opinión, y es el siguiente, los magistrados tienen que atender las denuncias de los diputados y la de los diputados tiene que atender. Creo que hay otras sociedades donde eso es diferente. En Colombia, creo, en Guatemala, en otros países se ha podido llegar a situaciones tanto con magistrados como con diputados, porque no hay este tipo de pacto que yo le llamo COA, pacto COA que huele mucho a impunidad y es muy, muy malo para el país.
Bueno, yo a ese Bueno, pacto... por favor, se entiende que no es escrito, porque lo escribí. No, yo lo escribí. Yo lo escribí, Aquí. magistrada. Puede ser, usted puede ser magistrada también. Yo no solamente en aquel tiempo, perdón, bueno, arranco nuevamente, otra vez. Yo no lo llamo pacto COA, yo a eso lo llamo pacto de encubrimiento. Y lo escribí con ese mismo título en un artículo que salió publicado en la prensa alrededor del 1 de marzo de 2005, un poquito después seguramente, porque yo tengo nota de cuándo escribí el artículo, pero no la fecha en que salió publicado. Sí. Y allí concluía que señalaba que después de las reformas constitucionales que se introdujeron en el año 2004, en que se había cambiado el sistema de tal manera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia juzgan a los diputados y los diputados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en ese quid pro quo lo que se había establecido era un verdadero sistema de encubrimiento que yo creo que todavía hoy está teniendo incidencia en nuestra sociedad, y grande. Eso hay que cambiarlo. Eso no puede ser. En otras partes, puedo hablar del caso de Colombia concretamente porque quien fue presidente de lo que allá se llama el Consejo de la Judicatura fue compañero y es un buen amigo mío, y a él le pedí que me explicara un poco cómo funcionaba el sistema en Colombia y me dio unas explicaciones muy completas, porque en un viaje que hizo a Panamá no solamente me trajo documentación, sino que conversamos abundantemente del tema. Allá el Consejo de la Judicatura, cuando se entera de anomalías, puede acometer investigaciones sobre el comportamiento de los jueces. Y el Consejo de la Judicatura no interviene para nada en la administración de justicia. En lo que sí interviene es en que la justicia que se administra lo sea oportuna y en los términos en que la justicia está concebida que debe administrarse. Es decir, que no se vaya a salir el juez con una macarronada de decir, por ejemplo, que el niño debe tener, en lugar del apellido de la madre, el apellido del tío. Por decirlo con algún ejemplo bien expresivo. Ese es el sistema que hay allá. Y en otras naciones las cosas son semejantes, porque no se puede dejar y en el caso nuestro ya la experiencia nos lo está diciendo, pero nos lo está diciendo a gritos, que cuando la Corte inicia investigaciones contra diputados, entonces los diputados inmediatamente amenazan con que van a iniciar investigaciones contra los magistrados. Y entre unos y otros, ya sea por timidez, por falta de valor, o porque de verdad se sienten que deben protegerse uno al otro para evitar que haya un caos mayor, porque ya hay una especie, no digamos de caos, pero sí ya hay una especie de desorden, entonces no pasa nada. Y eso es sumamente grave en nuestro medio. Allá se ha tratado de resolver de ese modo. Doctor Guillermo, ¿se necesitaría una sala o una instancia adicional tipo esa que usted acaba de mencionar? Sí. En el proyecto de modificaciones a la Constitución se establecía una sala constitucional que iba a tener estas responsabilidades, si no me falla la memoria, en el que se le presentó al presidente en ese momento, Ricardo Martinelli, que como no contemplaba la reelección, sencillamente engavetó. Ahí está previsto. Ahí hay cosas muy buenas que pueden ser utilizadas en una revisión de nuestro orden constitucional, que yo creo que es absolutamente indispensable que se lleve a cabo, pero que se lleve a cabo de la forma más ordenada posible, que se lleve a cabo con la participación o el entendimiento previo de los partidos políticos, cuyos integrantes deben, y cuyos dirigentes particularmente, deben comprender que los intereses de la nación, como lo dicen con tanta frecuencia, siempre deben preceder a los de los partidos. Pero los partidos políticos están muy reacios a eso, y hay algunas personas que están muy reacias a eso también. Y es comprensible hasta cierto punto, pero no es comprensible que permanezcan ahí indefinidamente. Muchas gracias. Mitil. Buenas nuevamente. Magistrado,
de llegar a la Corte, pregunto, ¿se declararía usted impedido para conocer como fiscal o como juez de garantía alguna investigación de algún diputado? Yo no veo por qué en este momento. No tengo ninguna afinidad especial ni ninguna animadversión en particular con ningún diputado. Ni causal de impedimento que yo conozca al menos que pueda estar presente. Ok. Yo quisiera... Perdón. Sí, disculpen, estaba aquí. Sí. Bueno, con esto damos por terminada esta audiencia con el doctor Guillermo Márquez Amado. En la tarde le correspondería al licenciado Sedalice, que comenzaríamos a las 2 de la tarde. Le agradecemos su intervención. Creo que iba a hacer una última observación, Sí, ¿no? Pero sí. con lo cual terminaba. Únicamente quisiera hacerle entrega de el cuestionario que Correcto. ustedes nos enviaron. Quisiera hacer la salvedad de que les he traído algunas fotocopias de diferentes documentos que yo tengo. Yo no pensé que en esta instancia se iba a requerir los documentos originales, Sí, que puedo bien. obtener naturalmente, pero para lo cual necesito algún tiempo. No, con la copia es suficiente, doctor. Es suficiente. Con la copia es Ok. suficiente. Le agradecemos nuevamente y gracias a todos por la participación. Nos veremos en la tarde a las 2, Dios mediante. Gracias.